Hola familia, bienvenidos a Iglesia Vida. Mi nombre es Josiel Ávila y estas son las noticias de la semana. Como todos los miércoles tenemos Noches Vida y te invito para que seas parte este miércoles a las 7:15 de la noche. Venir a reunirnos entre semana es un gran oasis para refrescarnos en nuestra vida. Así que te invito para que seas parte. Y si eres adolescente, también tenemos un lugar exclusivamente para ti. Y es que en el auditorio pequeño a las 7:15 reservamos un lugar para todos los adolescentes donde se divertirán, conocerán nuevos amigos, pero también habrá una palabra increíble para ustedes. Así que no se lo pueden perder. Prácticamente ya estamos en la semana de vacaciones. Bueno, solamente para algunos. Pero eso significa que ya vas a estar dando vueltas por todo Culiacán para poder obtener todas las cosas para nuestro Super Camp. Pero también a lo mejor tienes alguna vueltilla preparada de vacaciones y qué mejor que en todas esas vueltas escuches Vive Radio, la 104.5 de FM, donde todo el día tenemos música especial para ti que yo sé que te va a encantar. En pantalla estarán apareciendo ciertos programas que tenemos diseñados para ti que yo sé que te van a encantar y edificarán tu vida. En caso de que no puedas escucharnos desde tu auto, quieras escuchar o no perderte ningún programa, para eso tenemos para ti Seno Radio. Solamente tienes que escanear el código QR que aparece en pantalla o bien puedes descargar la aplicación en cualquier tienda de aplicaciones desde tu celular. Y quiero que digas conmigo fuertemente 5. Lo hacemos otra vez. 1, 2, 3. 5. Y es que solamente quedan 5 días para nuestro Super Camp. ¿Ya estás listo? Espero ya te hayas registrado y has registrado a toda tu familia porque nos la vamos a pasar increíble. Tendremos un fin de semana donde estaremos conviviendo, pero también estaremos escuchando palabra y obviamente habrá competencias de voleibol, de fútbol, de un montón de cosas que vamos a tener allí en el campamento. Recuerda que ya puedes inscribirte. Los adultos pagan 760 pesos y los niños 700 pesos. Eso incluye todas las comidas del viernes, del sábado y del domingo. Así que no te vas a preocupar por nada. Solamente ve cubriendo cada una de las cosas que necesitas para hacer tu campaña y las cosas que tú quieras tener para tu comodidad y disfrutar juntos en familia en el Super Camp. Que por cierto, algo muy importante, el próximo domingo no tendremos nuestra reunión aquí en el Auditorio Vida, sino que será en el campamento Acaches. Así que te invitamos para que vayas y nos visites y hagamos una celebración todos juntos. En caso de que no tengas planeado ir al campamento por diferentes aspectos o razones, sí puedes acompañarnos en el campamento Acaches el domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión que tendremos. Algo muy importante también para anunciar es que este domingo en nuestro campamento tendremos bautismos. Así que si tú estás listo para dar ese siguiente paso y hacer pública tu fe, pues te invitamos para que te registres. Acércate conmigo en el lobby para poder registrarte y que este próximo domingo tú seas bautizado y hayas dado ese gran, increíble paso de fe. Si estás interesado en cursar la escuela de crecimiento, ya sea en Nuevos Inicios o nivel 1, hoy es el último día para registrarte, ya que este martes 26 de marzo tendremos el inicio a una nueva generación de Nuevos Inicios y nivel 1. Así que si estás interesado, acércate conmigo para brindarte toda la información que requieras e inscribirte para esta nueva generación. Y familia, estas son las noticias de Iglesia Vida. Para obtener mayor información o inscribirte en alguna de nuestras actividades, escanea el código QR que aparece en pantalla o bien envíanos un WhatsApp y con gusto te atenderemos. Ha llegado un momento muy especial que es escuchar un gran mensaje y para eso te invito a que pongas en silencio tu teléfono celular, dispongas tu corazón y demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto que estés hoy en casa. Muchos están de vacaciones, del trabajo, de la escuela y otros nos vamos a dar unas vacaciones. Bienvenidos ustedes, bienvenidos. Qué privilegio que estén aquí. Y me gustaría saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Puedes levantar tu mano. Acá veo unas manos, acá también, allá también un montón de manos por acá. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos ellos? De veras, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la Iglesia Vida.
y quiero dar la bienvenida también a todos los que nos escuchan a través de Vive Radio, el 104.5 de FM, y también que nos miran a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos este día. Y bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios y se va a dar cuenta que, bueno, nosotros vivimos en una serie que se llama Más Jesús, Más Biblia, Más Eternidad. Y estaremos en esa serie todo un año. Eso no significa que no será diverso nuestra temática. Y es más, el tema de hoy tiene que ver con la realidad que impera en nuestra ciudad, Culiacán. Todos nosotros fuimos testigos que hace un par de días, por la tarde, se comenzaron a través de las redes sociales y después a través de los medios de comunicación a hablar de una atmósfera de temor, de inseguridad, el día de ayer y luego hoy por la mañana. Desafortunadamente ha habido muertes en nuestra ciudad, y cuando escuché acerca de esto, mi corazón no se llenó de temor. No tengo temor. Realmente lo que hay en mi vida es una indignación santa, porque hemos estado orando y estamos creyendo que Dios está haciendo, no hará, está haciendo algo poderoso en nuestra ciudad. Hemos estado orando por ello. Y como hemos visto todo lo que Dios está haciendo, entendemos que hay una lucha en el mundo espiritual. O sea, hay un enemigo, el enemigo real. Y yo quiero que ustedes entiendan que nuestro enemigo no son bandas armadas. Nosotros no somos tan inocentes para pensar de esa manera, de ninguna manera. Nuestro enemigo, dice la Biblia, que no es carne ni sangre, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que nuestro enemigo es espiritual, y el terreno es el mundo espiritual, y nuestras armas son espirituales. Dicen amén. Y hemos estado orando y hemos ido al mundo espiritual, donde se ganan las batallas, no en lo natural, porque aquí no ganamos batallas. Hemos ido al mundo espiritual a través de la oración y hemos establecido el reino de Dios. Y nosotros creemos con todo el corazón que Dios va a bendecir cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, y oramos para que el reino de los cielos sea establecido. Dicen amén. Entendemos que las personas que no conocen a Jesús es natural que tengan miedos, temores, pero nosotros confiamos en nuestro Dios y sabemos que cada uno de nosotros, escuche esto, tiene ángeles. Aunque usted no lo vea, este lugar no solamente está la presencia de Dios, hay ángeles. Y cuando usted va al trabajo, cuando usted va a la escuela, bueno, tenemos vacaciones, pero dentro de 15 días usted no podrá estar las 8 horas o 5 horas que su hijo está afuera. Pero quiero decirle que usted puede vivir confiado, porque hay ángeles que cuidan de nuestras vidas, y la presencia de Dios prometió estar con nosotros en todo momento. Alguien dice amén. Y no hay temor en nuestras vidas. En nuestro corazón hay una fuerza mayor para seguir clamando, porque entendemos que la respuesta para nuestra sociedad no es ningún partido político. Lo respeto a todos los respeto. No es ninguna persona, es nuestro Dios, y Él lo hará a través de la iglesia. Tú y yo jugamos un papel fundamental en la transformación de nuestra ciudad. Alguien dice amén a esto. Ok, entonces hoy vamos a estudiar la palabra, y déjenme, me acomodo. ¿Quieres ayudarme, por favor, Maye? Aquí está, ya, gracias. Ya. No ven. Ya, gracias. Gracias, de veras. Ok, entonces hoy quiero compartirles el tema. El tema se llama así: ¿cómo vencer nuestros miedos? ¿Cómo tú y yo podemos vencer nuestros miedos? Subraye que la pregunta que quiero responder no es cómo vivir sin miedos, porque en la vida enfrentaremos miedos. Eso es natural.
Pero la idea es cómo no evadir o negar nuestros temores, nuestros miedos, sino enfrentarlos y salir victoriosos. Entonces, ¿cómo vencer nuestros miedos? Fíjense lo que dice Isaías capítulo 41. ¿Alguien está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿De veras? ¿Sí están listos? A ver, mueva su mano ahí, hágame saber que está listo. Ahora Codel, que está a su lado, dígale: Dios me va a hablar a mí, así que dame chance los próximos 35 minutos. O sea, ni te conozco, dile que está a tu lado, no me molestes, ¿verdad? Ok. Si hablas, te acuso con el pastor, dile. ¿Cómo vencer nuestros miedos? Isaías capítulo 41. Quiero que pongas atención a este pasaje. Dios dice a través del profeta: no tengas miedo. ¿Cómo dice Dios? No tengas miedo. Y lo dice, ¿por qué no habríamos de tener miedo? Dice, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, escuche esto. El versículo 11 dice: ¿ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Ahora, yo quiero que entiendas que Dios no dice: no tengas miedo porque no hay enemigos que quieren destruirte. Dios no intenta minimizar la realidad de los peligros en los cuales tú y yo vivimos. Él no lo intenta. Es más, Él dice: abre tus ojos, mira los que intentan, los que te atacan. O sea, Dios no minimiza los peligros, pero dice: no hay razón de temer porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Ahora, yo quiero que entienda esto, que esto es fundamental. Dios dice: yo soy el que te dará fuerzas, quien te va a ayudar ¿a qué? A enfrentar los miedos. Y luego dice el Señor: te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ahora, Dios utiliza una figura. No es que Dios tenga una mano dominante. Yo soy derecho. Levante la mano derecha los que son derechos. Ok. Hay quienes son zurdos o izquierdos esta tarde. Levanta la mano los que son izquierdos. Bien, son la gran minoría. Te darás cuenta por qué Dios dice: yo te sostengo con mi mano derecha. Lo que Él está tratando de decir es que si Él tuviera una mano dominante, con esa mano dominante te tiene tomado. Ahora, lo voy a explicar de esta manera. Suponiendo que ¿cuál es su nombre? Tania. Gracias, Tania. Tu esposo es Emanuel. ¿No? ¿Sí, verdad? Alejandro. Bueno, se parece, ¿no? Emanuel. Ok. Sabía que tu nombre era algo muy especial, Emanuel. Alejandro, perdón. Ok. Tania. Imagina, Tania, tú tienes 2 hijos. Tú y Alejandro tienen 2 hijos, ¿están de acuerdo? Entonces, imagina que tú vas a pasar por un lugar donde hay peligros reales para tu hijo o para tu hija, cualquiera que este sea. Y entonces tú lo vas a guiar por medio de, en esa ruta de peligro. Tú lo vas a tomar de la mano, ¿estás de acuerdo? Tú eres derecha, ¿lo vas a tomar con la mano izquierda o lo vas a tomar con la mano derecha? Con la mano derecha, porque es tu mano dominante. Entonces Dios dice: escúchame, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y Dios dice: escúchame, te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Lo que está diciendo Dios es: si yo tuviera una mano dominante, esa es la mano que toma tu mano.
Y dice, y esta mano con la cual yo te tomo está tratando de darnos seguridad ante el riesgo. Dice, esta mano derecha mía es una mano victoriosa, o es un brazo victorioso. Es decir, jamás he perdido a nadie cuando está tomado con mi mano, y tú no vas a ser el primero, es lo que está diciendo. ¿Alguien dice amén? Ahora, obviamente, para comunicarse con nosotros, Dios habla de que nos toma con la mano derecha para decir lo importante y lo imposible que tú seas afectado y caigas en peligro cuando Él te tiene tomado a ti por su mano. Y luego dice el versículo 13, dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Ahora, algo interesante es que tú no eres quien tienes tomado a Dios. Si yo soy el que tengo tomado a Dios, ¿tengo razón para tener miedo? Tengo razón para tener miedo. Gracias, tú estás aquí, los demás me fueron. Si tú eres quien tiene tomado a Dios en tiempo de peligro, ¿tienes razón para tener miedo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, porque fallamos. Pero Dios dice, yo soy el que te tengo tomado a ti. Ahora, quiero que pases aquí, Gerardo, por favor. Ahora, si Dios dice, yo soy el que te tengo tomado, te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Dice, yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Ahora, si tú y yo vamos a ir caminando, si Él me va a guiar en medio del valle de sombra de muerte, dijera David, lo natural es que si Él me tiene tomado de la mano derecha, entonces Él tomara que la mano izquierda nuestra. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Tiene sentido? Pero este pasaje dice que yo te sostengo de tu mano derecha. ¿Y por qué dice eso? Yo me preguntaba, y es que miren, de una o de otra manera, cuando yo lo tomo de mi mano, de su mano derecha, con mi mano derecha, entonces mi mirada está puesta, mi atención está puesta en Él. Hay algo interesante. Dios conoce el camino, no necesita mirar el camino, porque Él conoce el camino. Él me mira a mí en medio del camino. ¿Sabes por qué? No para que no se nos perdamos a Él, sino para que estemos convencidos que su atención y su cuidado es sobre nosotros y proveernos seguridad. Alguien dice amén a esta verdad, y eso es poderoso. Escúchame, Dios no tiene necesidad de conocer el camino para guiarnos. Él conoce el camino, pero Él nos toma de la mano derecha para decir, tú eres el foco de mi atención. Otro pasaje dice, yo te llevo escrito tu nombre en la palma de mi mano. ¿Y de qué está hablando Dios? Lo que está diciendo es que el enfoque de la atención de Dios eres tú. Siempre estás presente. Él te está mirando, sus ojos te están mirando y sus oídos están atentos a la súplica tuya. Y aunque andes en valle de sombra de muerte y peligro, no temas. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que estoy contigo a tu lado. Alguien dice amén. Ahora, a lo mejor ustedes no aplaudieron porque a lo mejor estaban pensando que lo más maravilloso sería, ¿sabes una cosa? Yo te voy a librar de todo peligro, es decir, voy a impedir que pases por el peligro. Si yo les dijera y Dios dijera eso, ustedes no lo creyeran, porque yo sé que habrá peligros en la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo no sé qué es lo que va a pasar mañana. Sé que Dios está sentado en su trono y que Él me tiene tomado de su mano, y yo soy el foco de la atención de Dios. Por eso dice ese pasaje, yo, el Señor tu Dios, soy el que te sostengo de tu mano derecha, y te digo, léanlo conmigo, no tengas miedo. Aquí ¿dónde? Aquí ¿dónde? Aquí ¿dónde? Ahí en el momento de peligro, aquí estoy. Dicen amén. Y no se refiere aquí a la iglesia, se refiere ahí en medio de tus enemigos. Ahí estoy yo. ¿Para qué? Para ayudarte. El apóstol Pablo dice, si Dios es conmigo,
¿quién podrá contra mí? ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, yo quiero hablarles acerca de cómo vencer nuestros miedos. Creo yo que esta palabra que les voy a compartir es sumamente relevante. Quizás si hablamos acerca de relevancia, pudiera ser una de las palabras más significativas que yo puedo compartir a tu vida, por la relevancia, porque conozco lo que estamos viviendo. Y no comparto esta palabra desde la perspectiva del temor, sino de la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la fe. Entonces, ¿cómo vencer nuestros miedos? Quiero invitarte para que abras tu corazón, porque Dios quiere hablar a tu vida. ¿Están listos? ¿Alguien puede menear su mano y decirme estoy listo? Bien. La primera pregunta que quizá hay en mi mente es: ¿miedo? Todos en algún punto de nuestras vidas, ¿cuántos? Todos en algún punto de nuestras vidas hemos tratado de negar un miedo porque tememos vernos infantiles, tememos vernos inmaduros o incrédulos. A veces decimos, no es miedo, es precaución solamente. El problema mayor de esta negación en la que queremos vivir es que ni siquiera nos hemos detenido para dar una explicación sensata de lo que es un miedo. Levante la mano los que han experimentado un miedo. Ok, ahora levanten su mano los que han experimentado un miedo que casi les ata o los paraliza. Ok, gracias. Levante la mano todos aquellos de ustedes que tienen una definición lógica de lo que es miedo. Ok, habría de preguntarle a los 3, 4 que levantaron la mano, pero vamos a creer. Escuche esto. Ni siquiera nos hemos detenido para dar una explicación sensata de lo que es un miedo. Preferimos negar la realidad de nuestros miedos que aceptarlos y tratar de definir su naturaleza, su origen y la forma de vencerlos. No nos hemos detenido, hemos experimentado miedos. Quizá, seguramente hay miedos en tu interior ahora mismo. Pero el problema no es si existen o no. El problema es que ni siquiera nos hemos detenido para definir su naturaleza, su origen y su forma de vencerlo. Y esto es una forma absurda de vivir. Ahora, basado en lo anterior, debemos encontrar una respuesta contundente a la pregunta que debe ser el fundamento de este estudio este día. Y la pregunta fundamental hoy es: ¿qué es el miedo o cómo podemos definir? Si yo les pregunto a ustedes qué es el miedo, dicen no sé, pero es algo que se siente muy feo. Según el neurocientífico, o sea, no estoy hablando de Juan Sánchez, respeto a Juan Sánchez si está aquí, me refiero según el neurocientífico Ignacio Morgado, él es catedrático, escuchen quién es antes de que lean eso. Él es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Según Ignacio, el miedo, escuche, es una emoción. Esto es poderoso. Al ser una emoción es muy difícil de controlar. Entonces diga conmigo, el miedo es una emoción y consecuentemente muy difícil de controlar. Ahora entiendes el por qué a veces los miedos nos controlan a nosotros. Y por eso es más fácil tratar de negar nuestros miedos en lugar de enfrentarlos. Entonces, el miedo es una emoción que es muy difícil, es más, imposible controlarla.
y ellos terminan controlándonos a nosotros. Ahorita voy a explicarlo esto, no se preocupen. Ahora, ¿cómo funciona el miedo en el ámbito cerebral? Yo quiero que entienda antes de continuar que no soy médico ni experto en psicobiología o neurociencia. Simplemente estudié y pasé tiempo tratando de entender lo que dicen ellos y lo contextualicé. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy desde una perspectiva de simplemente un pastor que se atrevió a tratar de entender cómo funciona en nuestra mente, cómo funciona el miedo. Porque el miedo no se va porque le digas miedo, vete en el nombre de Jesús. Ahora, no se va a ir el miedo. ¿Ya se dieron cuenta de eso, verdad? No se va. Entonces necesitamos entender cómo funciona esto del miedo. Entendemos que es una emoción. Ahora, ¿cómo funciona el miedo en el ámbito cerebral? Escuchen esto. Cuando una noticia o un acontecimiento que parece poner en riesgo nuestras vidas llega a nosotros de forma inesperada o repentina, nuestro cerebro emocional, el hemisferio derecho, y el cerebro racional, el hemisferio izquierdo, suelen desconectarse. O sea, dicen los que saben que todos nosotros tenemos un cerebro, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho que las mujeres tienen más desarrolladas es el hemisferio emocional. El hemisferio izquierdo que los hombres deberíamos tener desarrollado es el hemisferio racional. Dicen amén las mujeres. Vamos, les eché porras. Bueno, a decir verdad, golpeé a los hombres, no les eché porras a ustedes. Pero era una broma. Ok. Ahora, cuando pasa un acontecimiento o una noticia que parece poner en riesgo nuestras vidas, lo primero que pasa es un divorcio, una desconexión entre nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro irracional. Ahora, escuche qué interesante esto. Ponlo. Si los cerebros emocional y racional quedan desconectados, eso sucede cuando hay una noticia, un acontecimiento inesperado. Sucede eso, una desconexión. Ahora, si los cerebros emocional y racional quedan desconectados anatómicamente o funcionalmente, los instintos y la emoción dirigen el comportamiento. O sea, cuando hay una desconexión entre mi parte racional y mi parte emocional, entonces mi parte emocional es más rápida, y toma control la emoción y los instintos. La razón casi ni aparece. Pues uno de sus inconvenientes, ¿de quién? De la razón, de la parte racional de nuestro cerebro, su talón de Aquiles, diríamos, es que necesita tiempo para imponerse y las circunstancias extremas no suelen otorgarlo. Entonces, cuando recibimos una noticia o un acontecimiento que creemos que nos pone en peligro, hay una desconexión y entonces la parte emocional, los instintos toman control y la parte racional de nuestro cerebro se queda como sacado de onda, quiere acomodar ideas, ¿entiendes? Y no, es bien rápido el cerebro emocional. ¿Cuántos de ustedes, cuando han experimentado peligro o algo así, reaccionan a través de emociones, instintos y luego se preguntan, qué loco me puse, ¿no? A ver, levanta la mano cuando usted dice, qué pirata me puse. O sea, ¿en qué estaba pensando? No, es que no estaba pensando, estaba reaccionando. Y tu parte racional estaba queriendo acomodar ideas. El problema, el talón de Aquiles, es que necesita tiempo, pues, calma, pero hay un caos. Nunca voy a olvidar una vez que iba yo aprendiendo a manejar y teníamos un bocho, y los bochos en las puertas tienen dos estribos muy pequeños. Los que no conocían los bochos se creía que era el carro que iba a llegar a la luna, pero no, ya desapareció, era lo máximo un bocho. Y tenía uno estribo y yo estaba aprendiendo a manejar, recuerdo, y un bocho es difícilmente quepo ahora. Tiene una palanca de cambio aquí está así, ¿no? Entonces, Juan, mi hermano, que Dios lo bendiga,
se paró en el estribo y se agarró de la puerta. Me dijo, llévame hasta afuera, hasta allá, ya me bajo. Y yo ¿entiendes? Le di para adelante y en eso que iba se cayó el Juan. Entonces, ¿tú qué piensas? Hubo una desconexión de mis cerebros. Paro el carro. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo lógico, lo sensato? Abres la puerta y te bajas porque es complicado y vas y revisas a ver qué onda. Regularmente por la parte de atrás porque avancé, es lo lógico. Pero en ese momento, como una desconexión y un pánico increíble, ¡Juan! ¿Sí entiendes? Entonces está la palanca del cambio aquí bien reducido y yo crucé por dentro del carro, abrí la puerta, que era la ruta más absurda, y ahí voy batallando. Yo nunca he sido delgado y ahí voy batallando y ya cuando abro la puerta el Juan está riéndose. Y yo después de esos días tenía moretes porque la palanca del cambio me golpeó todo. Y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, es que hubo una desconexión. Según el doctor Mauricio Wagner, él es doctor en psicología, él es teólogo y pastor. Escuche, el temor paraliza la mente, haciéndonos incapaces de pensar con claridad. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque es más lento la parte racional de nuestro cerebro y la parte emocional y los instintos van volando. Ahora entienden, si la mujer tiene el cerebro derecho más desarrollado, ahora saben por qué las mujeres, para cuando nosotros vamos, ya fueron y vinieron. ¿Sí o no? Ténganos paciencia. O sea, yo primero necesito entenderlo. Ustedes son de instinto, ¿sí o no, mujeres? La neta, ¿sí o no? Ustedes son de instinto, de emociones, reaccionan y nosotros, espérame, dame tiempo. Y las mujeres dicen, ay, Dios santo. No, no es tu esposo, es que es hombre y es más racional. Es el equilibrio, ¿está bien? Dale tiempo, dale tiempo. Según el doctor Mauricio Wagner, él dijo, el temor paraliza la mente, haciéndonos incapaces de pensar con claridad. El temor de gran magnitud desorganiza la mente temporalmente al grado de que la confusión llega a imperar. Entonces, el miedo, escúcheme, surge cuando una situación de peligro viene a nuestras vidas, hace un impacto en nosotros y luego brota la emoción. Recuerden que el miedo es una emoción y ahí estamos, en esa parte de la emoción. ¿Y qué necesita haber para controlar y dominar los miedos? Necesita levantarse la parte racional de nosotros. Porque debo anticiparles, ya me voy a adelantar, que el 91.4 de todos tus miedos nunca se van a consumar o no son reales. Ahora, yo quiero que entiendas esto. Quiero poner un video. ¿Alguien de ustedes vio la serie The Good Doctor? Lo voy a decir en español por los que no entendieron mi inglés. El buen doctor, ¿sí va? En esa serie que se da en un hospital, uno de los personajes centrales es el doctor Sean Murphy. Sean Murphy, escuche, es un residente de cirugía en ese hospital de San José, creo. Solamente no es real, pero así es la serie. Y él es un residente de cirugía autista con síndrome de Savant. Es decir, tiene el síndrome del sabio. Savant se define como un grado exagerado de retención y recuerdo de la memoria. O sea, son genios impresionantes. Entonces, en esta serie, Murphy, que es el doctor y tiene la condición de autista. Está bien la palabra condición, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer una pausa para decirles a ustedes esto. Haremos todo lo posible para que todos los niños adolescentes que tengan la condición de autista sean bienvenidos y puedan recibir la palabra en esta iglesia. Porque no es una enfermedad, es una condición.
y haremos todo lo posible. Mi esposa se ha especializado en eso y ella me ha abierto los ojos acerca de ellos, cómo funcionan, cómo operan. Entiendo que sin ser yo un experto, un niño, una persona con autismo y más con ese síndrome de Savant, entiendo que ellos tienen súper mega desarrollado su área racional y poco desarrollado su área emotiva. Por eso, si tú los quieres abrazar, no me toques, no me invadas. O sea, no, afectos, no, ellos son así. Pero ellos no están enfermos, es una condición. Y es maravilloso que nos conozcan como la iglesia, donde los niños y adolescentes con autismo tienen un trato especial. Y para eso tendríamos que invertir dinero y lo haremos, no sé de dónde, pero lo haremos increíblemente. Hace unos días estaba en el lobby y una señora que amablemente la saludé y me dijo que era la primera vez que venía. Y me dijo, vengo porque esta semana diagnosticaron a mi hijo con autismo. Y ella empezó a llorar y yo le digo, oh, qué buena onda que llegó aquí con nosotros. Porque usted no tiene un niño enfermo, es una condición. Eso me lo enseñó mi esposa. Y luego le digo, y esta es la iglesia de los niños con autismo. Y luego le llamé a una hermana, que tiene un niño con autismo en la iglesia. Venga, mire, ella tiene un niño increíble como el suyo. Y mi esposa es especialista. Y la abrazaron a la señora y la señora empezó a llorar y fue increíble. Entre paréntesis, ¿no? Volvemos a la serie, ¿ok? Ahora, este chavo, resulta que en ese capítulo, lo van a ver unos segundos ahora mismo, pero déjense lo explico. En ese capítulo, en emergencias hay una cuarentena porque un virus cae y han muerto 3 personas. Quiero que se imaginen las personas que están dentro de la cuarentena, los que quedaron dentro, están en un pánico terrible. Oye, pues estamos en cuarentena, 3 personas han muerto de un virus. Eso es un shock. Entonces, las emociones, el instinto toman control, ¿me entienden? ¡Abran! ¿Sí me explico? O sea, si se van, bueno, es la parte emocional, ¿está entendiendo? Entonces, lo increíble de todo es que hay una lámpara que está haciendo ruido, como él tiene autismo, y están gritando demasiado. Él cae en un shock, porque la lámpara, ese ruido lo está turbando, y el grito, pero al último le hablan y él reacciona de su shock, porque un doctor cuando ya reacciona, rompe la lámpara y se acaba el ruido, y él dice, wow, dice Murphy. Pero hay algo interesante, yo quiero que vean el pensamiento de él. Aquí está, adelante. Dado que estás en la semana 36 de gestación y que no hay indicios de infección, el bebé debería poder permanecer en el útero durante al menos 24 horas. Si la cuarentena termina antes... No vas a volver a descontrolarte, ¿no? Yo no lo creo, Viola. El zumbido se fue y hay muchos menos gritos, salvo por ti. Fue por el zumbido y los gritos, ¿no? No porque estamos atrapados con 3 personas que han muerto por un virus. Eso no es para nada preocupante. O tengo el virus o no lo tengo. Y basándome en las tasas de mortalidad de cuarentenas anteriores, tenemos una buena probabilidad estadística de sobrevivir. Pero no sabía que iba a derrumbarme, así que podría estar equivocado. Aquí tienes. ¿Siempre hablas así? Así como... No sé, dices lo que piensas cuando lo piensas. Sí, es bueno ser sincero. Gracias. Denle un aplauso al equipo que hace posible eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quiero que vean a un chico que tiene su área racional al máximo. Entonces, cuando todos están en un pánico, él dice, espérenme, o tengo el virus o no tengo. No tiene necesidad que ande corriendo como loco, dice él. Y luego, viendo las tasas de otras epidemias, o ¿cómo se llama? Pandemias o cuarentenas que ha habido, la tasa dice que vamos a salir de aquí. Y entonces, si se dan cuenta, él es racional. Entonces, nuestros miedos
toman posición de nosotros o posesión de nosotros cuando no desarrollamos el área racional, y lo voy a explicar mejor. Ahora, ¿cómo podemos vencer nuestros miedos? Ya sabemos, escúcheme, lo que son los miedos, ¿están de acuerdo? Y cómo funciona en el cerebro, ¿ok? Ok. ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? Aquí está la respuesta. Cuando tratamos de vencer un miedo, según el doctor Morgado, es el neurocientífico, debemos entender lo siguiente, está en la pantalla. Una emoción negativa solo la elimina o la cambia otra emoción como positiva, más fuerte, que se impone a la primera. ¿Cómo puede ser tan fuerte la emoción positiva para imponerse a la primera, a la negativa? Dice, razonando sobre el tema o aportando ¿qué? Información creíble sobre la reducción del peligro. Así que aquí hay 3 palabras importantes: razonar y información creíble. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo? Escúcheme, con una emoción positiva que sea más grande y poderosa que la emoción negativa, que es el miedo. El miedo. Y esa emoción positiva y poderosa viene al razonar sobre el tema, aportando información creíble sobre la reducción del peligro. Así que el miedo, la emoción negativa, solo se superará con información que genera emociones ¿qué? Positivas. Wow, interesante esto. Entonces ya saben lo que es el miedo, cómo funciona en nuestro cerebro y cuál es la respuesta, el antídoto. Llevar información, razonar en información. O sea, se tiene que, la parte racional tuya que decir, ¡alto ya! A la emoción y al instinto. Dame chance. Y comenzar a ¿qué? Razonar información creíble, que se vuelven una ¿qué? Emoción positiva que aplasta la emoción negativa. Un dato interesante, escuchen esto, es que el 91.4% de los miedos que tenemos nunca se convertirán en una amenaza real. Y ustedes dicen, wow, qué buena onda. Sí, pero vean lo que dice a continuación. Aún así, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestras decisiones serán afectadas por los miedos. Aunque el 91.4% de nuestros miedos no son una amenaza real, van a afectar nuestra salud emocional, mental, de todo, integralmente, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Entonces, qué importante es que nosotros podamos enfrentar los miedos, ahora que sabes cómo funciona. ¿Alguien de ustedes ya descubrió ahora cómo funcionan los miedos y qué tenemos que hacer? O sea, escúchame, si tú quieres una emoción positiva, pero no tiene información, no podrá vencer la emoción negativa del miedo. Entonces, quiero darte 4 consejos para terminar. ¿Cuántos? 4 consejos para enfrentar tus miedos y vencerlos. No quiero darte 4 consejos para que no enfrentes miedo. No. Para que esquives miedo, no. Para enfrentar tus miedos y vencerlos. 4 consejos prácticos. ¿Están listos? Digan conmigo, consejo número 1. Lo primero que tienes que hacer es reconocer, porque no sirve de nada negarlos. Para enfrentar nuestro miedo y temor y vencerlo, necesitamos primero reconocer su existencia. Hay un pasaje impresionante que lo estudiamos profundamente en Pasos, Jeremías capítulo 6. Fíjate lo que dice: no se puede sanar una herida con solo decir que no está ahí. Muchas veces negamos el temor porque creemos que es pecado y desilusiona profundamente a Dios. Nada está más lejos de la verdad que eso. Escúchame,
tus temores, tus miedos no son pecados ni ofenden a Dios. Escucha esto, está en la pantalla. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios condene a una persona por tener temor. David en el Salmo 34 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. O sea, Dios está con sus brazos abiertos para que tú puedas ahí ir a Él. Que el temor toque a la puerta de nuestro corazón es natural, es de humanos. Lo que no es natural es permitir que el temor tome control de nuestras vidas y nos conduzca a tomar decisiones equivocadas, o peor aún, nos deje con las manos y con nuestras mentes atadas. Si negamos nuestros miedos y la ansiedad que naturalmente lo acompañan, o tratamos de esquivarlos, es un hecho que pronto habremos de enfrentar nuestra realidad, y esta será peor. Quiero que veas conmigo lo que dice la pantalla. Esconder nuestros temores es como tratar de cubrir una herida. Lo único que lograremos es hacer que ésta supure. Escucha esto, y quiero que le tomes una foto y la pongas en las redes sociales si puedes. Realmente no hay una buena razón para negar los miedos que tocan las puertas de nuestras vidas. Es mejor admitirlos. Quiero que ponga la música para que ellos crean que voy a terminar. Consejo número 1 para enfrentar tus miedos y vencerlos es que, mira, lo primero, ya sabes que es un miedo. ¿Saben o no? Ahora saben que es un miedo. Y saben cómo funciona en tu cerebro. Saben, ya saben. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Admítelo. Segundo, identifica su naturaleza o su origen. Tras haber reconocido que sentimos miedo o temor, lo siguiente que debemos hacer es identificar la naturaleza o el origen de ese miedo. A veces nos sentimos ansiosos sin saber exactamente por qué, pero el Espíritu Santo puede indicar lo que nos mantiene cautivos. O sea, a veces andamos con ansiedad y nos preguntan: ¿te pasa algo? Y dicen: no, no me pasa nada. Es que ni siquiera reconocemos nuestros miedos, y mucho menos lo que nos origina, la causa del miedo. Quiero que vean lo que está en pantalla. Regularmente, el origen de nuestros temores presentes son heridas que no hemos podido sanar, o culpa de la que no nos hemos podido liberar. El origen de nuestros miedos regularmente son heridas del pasado que no hemos podido sanar, o culpa de la cual no nos hemos podido liberar. Déjame darte 4 ejemplos. La mujer que fue tocada de niña sexualmente tiene miedo que sus hijos sufran esta herida. Y es importante, entre paréntesis, que si tú fuiste una mujer que fuiste tocada de niña, es importante que tú lo hables con tu esposo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tus hijos vayan con la suegra, tu suegra, o con tus cuñados, tú estarás: vamos por la niña, ya está haciendo tarde. Y te dice tu esposo: oye, mujer, pero está con mi mamá. Pero tú estás temblando porque tú fuiste tocada de niña cuando estabas en la casa de alguien confiable. Por eso es saludable que tú puedas abrir tu corazón y que puedas admitir y puedas hablar, para que pueda haber una comunicación. ¿Alguien entiende lo que digo? El hombre que fue traicionado por sus colaboradores tiene miedo que sus nuevos compañeros le pongan una trampa. Se vuelve solitario. El adolescente que recibió bullying por no ser como los chicos de moda vive con miedos a la opinión de la sociedad. Y como fue rechazado por no ser como los demás, él vive en su cuarto, sumido a las redes sociales. Un último ejemplo: la joven que se equivocó al entregar su corazón tiene miedo volver a equivocarse.
Vean lo que dice Proverbios capítulo 29. Dice: el temor del hombre pondrá ¿qué? Lazo. O sea, todo temor en tu vida que no ha sido abordado te tiene atado o atada. Mas el que confía en el Señor será exaltado. Me encanta cómo lo dice la traducción del mensaje. Escuchen: el miedo a la opinión humana incapacita. O sea, vivimos en una sociedad con tanto miedo, con tanta necesidad de like, de aprobación. Tengo una buena noticia para ti. El cielo te ha aprobado. Dios te ama. No necesitas la aprobación de alguien más. Si necesitas la aprobación de esa persona tiene control sobre tu vida. Confiar en Dios te protege de eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Número 1, admitir. Número 2, identificar su naturaleza, origen. Número 3, aquí está el corazón. Inicia el proceso de victoria usando la verdad de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que tenemos que despertar nuestro cerebro racional con información que produzca una emoción más poderosa que la emoción negativa, que es el miedo? No hay mejor herramienta para romper las ataduras del temor que la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo quiero que entiendas esto. No está en la pantalla, pero debes poner atención. La palabra de Dios habla a tus temores individuales. La palabra de Dios es una poderosa espada que penetra lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios puede sacar a flote temores que has mantenido ocultos. La palabra le habla a tus temores individuales o personales. O sea, aquí está el proceso. Fíjate bien. Primero, admitimos el miedo que hay en nuestra vida. El miedo no es pecado, plebes, y no desilusiona a Dios. El miedo que no se admite supura, destruye, ata. Primero lo admitimos. Segundo, identificamos el origen de nuestro miedo. Tienes que hablar acerca de ello. Número 3 o tercero, aquí está el punto. Intencionalmente reactivamos nuestro cerebro racional. Esto es un proceso intencional. Intencionalmente reactivamos nuestro cerebro racional meditando en qué, en la verdad de Dios y sus promesas. Cuando la información correcta, que es la palabra de Dios, llena nuestras mentes, producirá emociones positivas superiores a nuestros miedos. Wow, esto es poderoso. Esto es sumamente poderoso. Cuando la información, estoy tomando, escúcheme, la Biblia y lo que dicen los neurocientíficos. Cuando tú tomas la información correcta, escúchame, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La palabra de Dios habla tus temores más profundos. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y cuando esta información correcta llena tu mente, va a producir emociones positivas superiores a tus miedos. Eso es confiar en Dios y su palabra. Fíjate cómo lo declaró el salmista. Este es un pasaje poderoso. Estoy terminando. Salmo 56 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué significa poner en ti mi confianza? Confío en Dios y alabo ¿qué? Su palabra. Entonces, cuando tengo miedo, no le digo al miedo: miedo, te vas en el nombre de Jesús. Y el miedo te va a decir: ¿y cómo no? Porque necesitas un fundamento legal. Necesitas un fundamento legal.
Y entonces cuando el miedo ha llenado tu vida, la parte emocional se ha despertado, tus instintos y eso, y tú dices no, tú tomas control de tu área racional y luego llevas la palabra de Dios, la llena. Este es un fundamento legal, y entonces la palabra va a producir emociones positivas, y vas a hablarle al miedo y le vas a decir: ¿sabes qué? La Biblia, la verdad dice esto y esto y esto y esto, y ni vas a necesitar decirle al miedo que se vaya, porque inmediatamente y automáticamente el miedo se va a ir de tu vida. Alguien dice amén a esto y puede darle un aplauso a Dios. Por eso cuando siento miedo, alabo tu palabra, confío en Dios. y no siento miedo, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Ahora entiendo por qué Dios le dijo a Josué, cuando él iba a tomar la tierra prometida, le dijo: ¿sabes qué? Es importante, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche, obedécelo. O sea, yo no puedo decirles el mundo ya no va a haber peligros. No, va a haber peligros, constantemente va a haber peligros. Pero quiero decirte cómo funciona eso del miedo y cómo puedes. Por eso la Biblia, entiende una cosa: tú y yo, lo dije al principio, no tenemos el poder para controlar emociones. Las emociones nos controlan a nosotros. Además, tú decides en función de tus emociones. Ve a compras, ve a Liverpool y te ponen música bonita, te ponen de buenas, ¿no? Y luego compras algo que no necesitas, pero que es muy buen precio. Es que aquí tenemos a alguien de ahí de Liverpool. Pero lo que quiero decir es que las decisiones que tú tomas están dirigidas por tus emociones. Entonces tú no controlas tus emociones te controlan a ti. Ahora, pero escucha esto: Dios nunca te mandó a tomar control de tus emociones, porque es imposible, pero sí te mandó a tomar control de tu mente, porque tu mente sí controla tus emociones. Entonces cuando tú tomas control de tu mente, por eso la Biblia habla, dice: cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de vivir. Por eso la Biblia dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo dice: si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en esto piensa. O sea, tienes que intencionalmente, mucho más en el tiempo del miedo, tienes que despertar el área racional, llenarla con la palabra de Dios, que es un argumento legal, y entonces pararte frente al miedo. Y escuchen algo importante: nosotros caminaremos por el peligro, pero sin miedo. Porque no significa que Dios va a quitar todos los peligros. Dios te va a hacer caminar en medio de los peligros sin miedo. ¿Alguien dice amén? De eso estamos hablando. No, escuche. El único lugar donde no va a haber peligro es en el cielo. Pero mientras estemos aquí va a haber peligro. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tú puedes caminar. Dicen amén. Y lo último que tienes que hacer: practicar la presencia de Jesús. Aprende el hábito de recordarte a ti mismo cada momento del día que Dios está contigo. Practica hablar con Él todo el tiempo, cuando estés caminando por la calle, cuando estés subiendo el automóvil, incluso cuando te estés bañando. Escúchame, cuando hagas eso te darás cuenta de que siempre está contigo. Practica la presencia de Dios. Vive hablando con Él en cada momento. Platícale tus sueños, platícale todo lo que estás viviendo. Te darás cuenta que Él está contigo. No tienes que pasar un tiempo apartado con Dios. Si puedes, qué bueno. Todo tu tiempo puede ser el tiempo con Dios. Cuando te das cuenta de la presencia de Dios en tu vida, el miedo desaparece. Vean lo que dice el Salmo. Incluso dice: cuando camino por el valle de la muerte, dice David, no tengo miedo cuando caminas a mi lado. ¿Alguien dice amén? O sea, caminaremos. Habrá quizá algunas más enfrentamientos, posiblemente sí,
Pero de que ganamos, ganamos porque estamos orando. Y ganamos, escúcheme, no significa con armas, significa en el mundo espiritual. La transformación de los corazones de todos los culiacanenses. Me explico, una bendición para todas las familias culiacanenses. Pero escuche esto, dice: incluso cuando camino por el valle de la muerte, no tengo miedo cuando caminas a mi lado. Tu cuidado me hace sentir como seguro. Wow. Entonces Dios no quita los peligros, trae seguridad a nuestras vidas. ¿Dicen amén? Cuando experimentas la presencia de Dios cerca, pierdes el miedo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y la Biblia dice en 1 Juan 4:18: el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera el temor. ¿Alguien dice amén? Entonces, hoy tú puedes enfrentar los miedos. Ahora tú sabes cómo, pero entiendes que es fundamental la información de verdad en tu palabra. Ahora, la Biblia, te darás cuenta que, escucha esto, es fundamental para vivir una vida plena y abundante. En la pandemia, muchas personas que tenían mucho dinero murieron. Los conocí. Gente que tenía dinero para no acabárselo en toda la vida. No que eran mis amigos, pero supe de ellos y murieron en la pandemia. Porque escúchame, el dinero nunca podrá proveerte seguridad. ¿Alguien está aquí conmigo? Nada te podrá proveer seguridad. Pero cuando llenas tu mente de la verdad de Dios, podrás vivir por encima del temor. Alguien dice amén. Pónganse de pie, denle un aplauso fuerte a Dios. Quiero invitar a los muchachos que pasen corriendo. Ahora ya sé cómo funciona el miedo. Aunque no lo crean, tuve que leer mucho para entender esos neurocientíficos, pero tiene lógica y es bíblico. Yo quiero vivir una vida sin miedo. O lo voy a decir de otra manera más correcta: quiero vivir todos los días enfrentando mis miedos y venciéndolos, sabiendo que tengo la verdad para llenar mi mente y el argumento legal para decirle a mis miedos que se vayan. Y puedo decir, puedo caminar por el valle de la muerte sin tener miedo, porque Dios está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento. Es más, espero que Él aderece mesa delante de mí. O sea, al final del valle de sombra de muerte, lo único que habrá es un banquete para mí. Alguien dice amén. Quiero que levantes tus manos. Y hoy ya no tienes que ser víctima de los miedos. Hoy sabes cómo funciona. Hoy sabes que Dios te dio con la palabra de Dios en tu mente el antídoto contra todo miedo, temor, por más grande que este sea. Así que levanta tus manos ahí donde tú estás y entrégale a Dios tus miedos. A Él no le desilusiona, deja de esconder miedos. A veces la dureza de nuestras vidas no es otra cosa más que tenemos miedo que alguien se ría de nuevo de lo que sentimos, y por eso tratamos de negar nuestros sentimientos. Levanta tus manos y dile: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que ahora se nos ha dado. Te damos gracias por tu amor, pero ahora, Señor, queremos entregarte los miedos. Hemos aprendido en la cultura en la cual vivimos que los hombres no lloran, los hombres no tienen miedo. El que habla de sus miedos se vuelve vulnerable, se hace débil, y no es cierto. Nos han programado mal. Hoy venimos como el rey David, un hombre guerrero que venía delante de ti para hablar de sus miedos. Señor, en el nombre de Jesús, vamos, levanta tus manos, tu oración, y rompe con todo paradigma que hablar o admitir los miedos es de débiles. Se requiere carácter para ir delante de Dios y admitir nuestros miedos y decirle: Espíritu Santo, revela la naturaleza, el origen, el fundamento por medio del cual el enemigo ha tomado control de mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomamos la palabra de Dios para llevarla a nuestra mente, porque la palabra
el nombre de Jesús para aplastar y vencer todo temor en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, Señor, que aunque camine en el valle de sombra de muerte, no tengo temor alguno, porque tú estás a mi lado, tú estás a mi lado. Qué maravilloso, Señor, es tu verdad, qué maravilloso es tu verdad. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras un minuto? Levanta tus manos. Ese es uno de los miedos, porque cuando tememos ser despojados es que y esto es uno de los miedos más increíbles. Mis hijos, mi casa, mi vida. Y cuando nosotros podemos entender que lo único valioso nadie nos lo puede quitar. ¿Y quién es lo único valioso? Jesús. Y cuando tú sueltas todo en las manos de Dios, ¿sabes por qué las personas toman control? Porque a través del miedo toman control. Entonces, ¿por qué no tú puedes decirle: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo y no hay nada, tú tienes control de todo? Quédese así como está. Así rapidito le digo a él, ¿puedo decir algo respecto al tema, no? Hablaba el pastor de que tenemos los dos polos, el polo emocional y el polo que es el que hace, ¿verdad? Que caigamos, ¿verdad? No nos vayamos tanto en lo emocional, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos este polo, hace que como que entendamos que las emociones no pueden ser o no pueden dominarnos, ¿sí? Entonces, cuando el temor es un sentimiento o una emoción a algo desconocido, a algo que tú no conoces, ¿sí? Y te da temor. Por ejemplo, siempre cuando que te tientas una bolita y ya luego dices: es cáncer, tengo, o me van a hacer un
diagnóstico o una prueba y vamos con ese temor, ¿verdad? De que salga positivo, y ese temor es a algo desconocido porque no sabemos cuál es el resultado, ¿sí? El temor al futuro es a algo desconocido, a lo que nos puede pasar en el futuro. Ese es el temor. Y la Biblia, bueno, nosotros podemos tener temor, sí. O sea, nosotros somos seres que necesitamos tener temor. ¿Por qué? Porque el temor es lo que hace que nuestra vida sea equilibrada. Si no tuviéramos temor, fuéramos por la vida haciendo un montón de cosas, ¿sí? Haciendo y deshaciendo porque no tenemos temor. O sea, no hay temor a lo que pase, no hay temor a lo que estoy haciendo, no hay temor a que, por ejemplo, cuando una persona ya pierde la sensibilidad del temor, va y mata y dice, al cabo es que lo que me vayan si me agarran o si alguien más me mata, o si me entienden, ya no tienen la sensibilidad de ese temor. Por eso las personas malas o las personas que se dedican a lo malo no tienen temor a morir. No tienen temor. ¿Por qué? Porque ya perdieron la sensibilidad al temor. Y Dios nos dio la sensibilidad al temor. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuestra vida equilibrada y entendamos que hay una consecuencia a los actos que hacemos, ¿sí? Eso es el temor. Por ejemplo, un hijo tiene temor a que sus padres lo regañen porque va a hacer algo indebido, ¿verdad? O tiene temor a tener relaciones sexuales con una chica porque qué tal si sale embarazada, ¿sí? Y eso como que te frena, ah, caray. O una mujer tiene temor a tener relaciones sexuales sin protección porque dice qué tal si contraigo una enfermedad. Y eso nos hace que tener como que una estabilidad. Igual en nuestro cerebro así es, ¿sí? Así es. O sea, las emociones están, pero luego el cerebro, el punto cardinal izquierdo, que es el que nos ayuda a medio balancear, ¿sí?, la situación, ¿sí?, es lo que nos ayuda a decir, a ver, espérame tantito. ¿Por qué tengo ese temor? ¿Por qué o sea, qué tal si no sucede como estoy pensando que va a suceder? Entonces, el problema con el temor es cuando nosotros ya no sabemos manejar ese temor. Ese es el verdadero problema. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos tanto temor que nos apropiamos de ese temor a algo que todavía no ha sucedido y que a lo mejor ni va a suceder, como dice la estadística del 91%, o sea, casi ni el 10% va a suceder a lo que nosotros tenemos temor. O sea, y en la serie dice, ¿no?, de esa enfermedad o el virus, ahora que estuvo la pandemia, todo mundo tenía un temor, ¿verdad? Y sin lugar a dudas que muchos murieron solamente por temor. O sea, ni siquiera iban a morir, pero murieron por el temor, porque el temor paraliza. Entonces paralizó su corazón, ¿verdad? Paralizó su funcionamiento del cuerpo. Porque estar pensando en me voy a enfermar. Y como dijo el doctor Cho se apellida, ¿no? Algo así. No sé, la serie esa yo creo la vi hace mucho tiempo. Entonces, él dijo, bueno, puede que suceda o pueda que no suceda. Y son dos cosas, pues. Pero fíjense que yo anoche yo toda la noche no dormí. Ya tengo como 4 días, 5 días sin dormir. Y anoche otra vez no volví a dormir. Y yo me vi en un lugar y yo me miraba sola, pero yo tenía una espada en la mano. Así tenía la espada.
pero yo miraba muchas personas, ¿cómo les puedo decir? Como un campamento, como las casitas de campaña, cuando vamos allá al campamento. Muchas casitas de campaña y muchas casitas de campaña. Y yo veía las casitas y de repente vi muchos ángeles que estaban acampando en las casitas de campaña. Y yo dije, ¿por qué tenemos que tener temor? Entonces yo ya tengo varios días con ataque espiritual. Eso es un ataque espiritual. Antes de que sucediera lo que está sucediendo, yo ya tenía ataque espiritual. Y cuando lo que yo veo, por ejemplo, ahora que sucedió ruido, ¿verdad? El Congreso, cómo fuimos bendecidos, cómo Dios, ¿verdad?, nos trajo un montón de bendiciones y todo, y cómo ahora el enemigo está mandando ese temor a la ciudad. ¿Sí me entienden? O sea, cómo acabamos de pasar el Congreso, cómo es que el reino espiritual se movió. Porque Dios se movió, el reino espiritual, hubo un movimiento espiritual, ¿sí? Y muchas personas de aquí recibieron una palabra de Dios, ¿sí? Y recibimos a Dios, estuvo Dios aquí. Entonces, ¿qué está pasando ahora en el reino espiritual? Que el enemigo, pues claro, que va a querer mandar ese temor a nuestras vidas para que se paralice la palabra dada, pues, para la ciudad. Porque quiero decirles que cuando los profetas estuvieron aquí, los pastores y los que estuvieron ministrando, ¿sí?, trajeron a sembrar algo espiritual a la ciudad. Y claro que el enemigo no va a estar contento, ¿verdad? Porque dice, caray. O sea, hubo algo en el reino espiritual. O sea, Dios ahí, Dios metiendo y diciéndote a ti, dándote una palabra, pues, diciéndote, yo estoy contigo. Tú vas a salir adelante, tú vas a lograrlo. Mira, yo te llamé para esto, porque cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito único de Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en la ciudad? Que hay movimiento, claro, porque la Biblia dice que el reino de las tinieblas sufre violencia y que solamente que los valientes somos los que podemos estar ahí. Entonces, Dios nos está llamando en serio, yo se los estoy diciendo. Dios nos está llamando a ponernos la armadura de Dios. Sí, que no nada más tengamos miedo, pues, que no nada más, tengo miedo, no voy a salir, aquí voy a estar en la casa. No, Dios quiere que doblemos rodillas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a nuestra ciudad, ¿sí? El reino de Dios se ha establecido en la ciudad. Y el enemigo lo que no quiere es que avance el reino de Dios en nuestra ciudad. Amén. Entonces, un montón de personas van a conocer de Dios. Un montón de personas van a buscar a Dios. ¿Y quién les va a hablar? Nosotros. ¿Y quién va a orar? Nosotros. ¿Y quién va a ponerse enfrente? Nosotros. Porque nosotros conocemos, ¿verdad?, las artimañas del enemigo. Y él es un mentiroso. Entonces él quiere traer temor a la ciudad, traer ese temor. ¿Para qué? Para que el reino de Dios no avance, pues, sí, para que nosotros nos quedemos en eso. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios está moviéndonos para que entremos en acción y oremos. Entonces, ¿saben una cosa? Lo peor que nos puede suceder a nosotros es tener temor
y que nos paralice el temor y que no nos deje hacer nada. Sí, porque cuando esa enfermedad del temor, cuando te paraliza y ya no puedes vivir una vida agradable, es cuando no puedes ni salir de tu casa, es cuando tienes tanto temor al futuro, tanto temor a lo que va a venir, que no haces nada. Eso es lo peor que pueda pasarte. Entonces, sí, tenemos que tener temor, claro que sí, porque el temor hace que nosotros, que nuestros oídos y todos nuestros sentidos estén ejercitados, sí, para la batalla. Entonces, tenemos que tener temor, sí, tenemos que tener temor. Tenemos que tener temor, porque el temor va a hacer que doblemos rodillas y que nos pongamos con Dios también a trabajar. ¿Por qué? Porque yo miraba ese montón de ángeles y Dios me decía, o sea, no es que ellos están durmiendo y que tú te duermas porque un montón de ángeles están alrededor de mí. Porque la Biblia dice que Dios está con nosotros y que Él nos cuida, por eso yo voy a dormir. Claro que no, claro que no. Más tengo que pelear, más tengo que orar. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que tenemos con nuestra ciudad. Es el compromiso que tenemos con Dios, de nosotros, que nosotros podemos orar. Acuérdense que nosotros somos seres espirituales que ya conocemos la guerra espiritual, ¿sí? Pero hay muchas personas allá que no conocen lo que viene siendo lo espiritual, porque ellos son hombres naturales y las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente y pelearse espiritualmente en el terreno espiritual. Pero no podemos pelear en el terreno humano. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la guerra, que nuestro adversario es Satanás y que no tenemos lucha contra sangre ni carne. O sea, no tenemos lucha con las personas de afuera. Sí, no tenemos lucha con los delincuentes. Tenemos luchas con Satanás, que él usa a esas personas. Entonces nosotros tenemos que orar por esas personas para que lleguen al conocimiento de Jesús, al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces tenemos que ser hombres y mujeres espirituales. Levántense en la mañana, no sean flojos. Sí, levántense a orar, levántense a leer la Biblia. Levántense, hay que levantarnos. De veras que yo tengo noches sin dormir y palabra y palabra y orando y orando. Y yo, Dios, pues ¿qué onda? ¿Qué onda? Y Dios me dijo, lo que pasa es que apenas así te vas a poner a trabajar, pues. Sí, así. Entonces, tenemos una guerra, pero es una guerra espiritual. Y tenemos que orar por nuestra ciudad. No dejemos de tener, el temor. Un temor porque hay temor sagrado, un temor santo, un temor a hacer lo correcto, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y tener temor a caer en presa de nuestra mente, de conformarnos y de creer que somos igual que los demás. Nosotros, por eso dice la Biblia que ya no somos iguales, porque ahora nosotros conocemos el terreno espiritual. Nosotros tenemos que caminar en el terreno espiritual. Amén. Dios les bendiga. Amén. Fíjense bien, estaba escuchando a Claudia y en ese sueño que tuvo, disculpen y gracias por quedarse en ese sueño. Es que no podemos nosotros ser indiferentes a lo que está pasando en la ciudad. Si somos indiferentes, nos va a comer el problema. Tú y yo somos respuesta. Pero en el sueño que ella dice, había un montón de ángeles, pero ella tenía una espada. En la Biblia, la espada es un símbolo de la Biblia. Explique.
En la Biblia, Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Hay un montón de ángeles, Dios está de nuestro lado, pero tú y yo tenemos que tomar la palabra de Dios como una espada, dicen amén, llenar nuestra mente para que nuestra mente haya paz y podamos pasar por el valle de sombra de muerte sin temer, porque Dios está con nosotros, pero también ser un agente de cambio en nuestra ciudad. Dicen amén. Levanta tus manos. Y yo quiero que le digas a Dios: Señor, aquí está mi vida, úsame para lo hermoso que va a suceder en nuestra ciudad. Van a suceder milagros increíbles, sobrenaturales. Cientos de personas van a venir a las iglesias van a estar insuficientes. Y un montón de familias serán transformados, milagros, porque hay una lucha espiritual. Hay algo poderoso que se va a desatar, se está desatando sobre nuestra ciudad. Y ojalá que tú levantes tu mano y digas: Señor, aquí está mi vida, yo quiero ser parte de tu ejército, yo quiero ser parte de lo nuevo, de lo sobrenatural. En el nombre de Jesús tomamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, la vamos a estudiar y la vamos a rugir y la vamos a declarar, Señor, y vamos a ver la transformación de Culiacán. Alguien dice amén. Y vamos a ser parte activa de la transformación de esta ciudad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de temor, de homicidio, de intimidación, de violencia, en el nombre de Jesús, y establecemos el reino de Dios. Padre, bendecimos nuestra ciudad y declaramos que tú estás haciendo algo grande y poderoso en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levante la mano quien ya sabe cómo vencer el miedo. ¿Sí? Ya saben cómo vencer el miedo, ¿verdad? Ok. Ya saben que es importante esta meditar. Antes de irnos a casa, quiero decirle una cosa. Lo que yo sí te puedo garantizar hoy, que el cielo puede ser tuyo si hoy recibes a Jesús. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, quiero que entiendas esto: cuando llegues al cielo no te van a preguntar si fuiste bueno y malo, porque eso es intrascendente y irrelevante en el cielo. Nadie puede llegar al cielo por ser una buena persona, ni yo ni nadie. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La Biblia nos enseña que la única manera de llegar al cielo, o lo único relevante en el cielo, es: te van a preguntar, ¿qué hiciste cuando alguien te habló acerca de la obra de Jesús? ¿Creíste y lo recibiste o lo rechazaste? Sin importar cuáles han sido tus errores en el pasado o en el futuro, si puedes invitar a Jesús a tu corazón, tus pecados son perdonados, eres adoptado como hijo de Dios y el cielo te pertenece, porque dice la Biblia que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Hay una oración que va a aparecer ahora mismo en la pantalla, y a través de esta oración tú puedes invitar a Jesús. Si tú nos visitas hoy por primera vez, esta es la invitación más fundamental y más importante. Hoy tú puedes tener garantía de vida eterna. Quiero que juntos hagamos esta oración, por si hay alguien entre nosotros que nunca ha invitado a Jesús y hoy va a ser el día más especial en su vida. ¿Alguien lo cree? Así que vamos a repetir juntos esta oración. ¿Listos? Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a